Bienvenido, amado hermano y amigo, que en esta oportunidad el Señor lo ha traído a este canal. Estamos nosotros predicando siempre la palabra del Señor todos los fines de semana a través de este medio social de YouTube y también por medio de Facebook. Quiero agradecerles a todos ustedes por la bendición que Dios nos da al permitirnos estar siempre aquí presentando su palabra delante de ustedes. Para no perder mucho tiempo, hermano, porque el tiempo es oro, como dicen, ¿verdad? Hay que aprovecharlo, dice su palabra. Hay que aprovecharlo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Yo la tengo aquí abierto. Si usted quiere acompañarme, hágalo, hermano, para que se dé cuenta de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Libro de Apocalipsis, vamos a buscar el capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a leer el verso número 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos das la bendición y la oportunidad de presentar tu palabra, Señor. Permítenos, amado Dios, poder aprender de ella en este día. Y que tú, Señor, nos instruyas en estas verdades eternas, Padre, para nuestras vidas. Señor, que tú lleves este mensaje, Padre, y que cumpla los propósitos para los cuales va a ser enviado en aquellos corazones, en aquellas vidas que están necesitadas y para aquellos amigos, Padre, que todavía no te conocen. Que ellos puedan recibir este mensaje claro y directo, Señor, para que puedan entender cuál es la razón de este motivo de tu palabra, Señor, que has dejado aquí escrita. Y que puedan venir, Señor, ante ti, arrepentidos de corazón, Señor, para que así puedan venir sobre ellos tiempos de refrigerio, Padre, al igual como también a nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado hermano, siempre estamos en la lectura del libro de Apocalipsis y en esta oportunidad pues hemos llegado a la tercera iglesia de las cuales el apóstol Juan está escribiéndoles, de acuerdo a la visión que el Señor le dio que escribiera y que fueran enviadas a 7 iglesias, pero que en esta ocasión vamos a, con ayuda del Señor, hablar acerca de lo que Él les dijo a la iglesia de Pérgamo. Ya que la semana pasada estuvimos hablando de Esmirna, ¿verdad? La iglesia fiel. Sin embargo, en Esmirna, hermano, ahí ya, aparte de la fidelidad que ellos tenían, ya había venido, ya estaba naciendo la semilla esa que el Señor dice en su palabra, se llama cizaña. Ya que el Señor sembró, hermano, cuando Él vino aquí a la tierra, Él sembró en la buena tierra su palabra, su trigo. Pero dice que el enemigo vino y plantó en ella, dice, la cizaña, la semilla que siempre iba a estar con nosotros. Entonces ya se daba el inicio de ese tipo de personas que iban a estar dentro de las iglesias. Pero ahora vemos a la iglesia de Pérgamo.
Y esta iglesia, hermano, se le conoce como una de las iglesias que rompió esquemas y rompió todo aquello que el Señor había venido enseñando a través de su palabra, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Y esta iglesia, hermano, practicó mucho la mundanalidad. Por eso se le conoce como la iglesia mundana. Porque fue la iglesia, hermano, que rompió todas esas cosas que el Señor había, hasta ese tiempo con Esmirna, Él no había permitido que se desarrollara. Pero esta iglesia vino y comenzó, hermano, a tomar eso como una fuente de vida y a la vez como un vivir, según ellos cristianos, delante del Señor. Porque, hermano, la palabra mundano, Señor, o mundana, perdón, esa palabra, hermano, hoy en día casi no se usa. Y todo aquello que es, como por ejemplo, fiestas, por ejemplo, ir a los cines, o bailar, o quizás también usted le gusta practicar algún deporte. Todas esas cosas, hermano, son mundanas, aunque usted las escuche hoy como normales. Pero la Biblia, hermano, en su palabra aquí no titubea al decir que no amemos al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque dice que si alguno ama al mundo, dice que el tal se ha constituido enemigo de Dios. Y el mundo, como le digo, son todas esas cosas que hay, que existen, ¿verdad? Las modas, los bailes, ¿verdad? Todas las cosas que usted observa en el mundo. Si usted como cristiano observa esas, viene a ser usted como lo que está haciendo, como lo que estaba haciendo aquí esta iglesia de Pérgamo. Pero Dios en su misericordia, hermano, Él le habla a ella y le hace ver la manera de vivir que hay en esta iglesia. Porque el mensaje que el Señor envía, hermano, es de acuerdo a cómo vive la iglesia espiritualmente. Así es como Él da reprimendas o también da palabras de consuelo, ¿verdad? Como lo hizo con Esmirna. Así es como el Señor se ha venido presentando a través de todas estas 3 iglesias que hemos venido estudiando. Pero aquí el Señor nos dice en su palabra, en el verso 12 que leíamos, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Fíjese que el Señor siempre se presenta de acuerdo como Él hizo la presentación allá en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 12, donde Él le dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y eso, hermano, lo que significa es que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios dice aquí en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y lo más oscuro de nuestros corazones. Entonces el Señor se presenta aquí como la palabra, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y esa es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe también a los Efesios, él les dice eso, que tomen la espada, que es la espada es la palabra del Señor. Esa es una espada de 2 filos, hermano. La espada del Señor nunca está embotada, nunca no va a tener filo. La espada del Señor va a estar siempre afilada para cortar todo aquello que no sirva dentro de la iglesia del Señor. Porque el Señor, hermano, es santo. Yo no sé por qué hoy en día la gente practica tantas cosas mundanas. Será por las cosas que se les ha estado enseñando, pero la Biblia nos enseña que Dios nos ha llamado, dice, a ser santos, apartados del mundo. Por eso aquí lo dice Él: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, pueblo mío, hablando acerca de todo el paganismo que existe, hermano. Pero que lamentablemente, al igual que como esta iglesia de Pérgamo, muchas iglesias en el transcurrir de la historia, hermano, han cedido a las cosas mundanas. Y por eso hoy en día usted puede ver eso. En muchas iglesias ya no se practica santidad. Ya no, hermano. Ya se ve una vida que más parece las personas como yendo a una iglesia de esas religiosas que yendo a una iglesia evangélica cristiana. Ya no hay diferencia. Entonces aquí lo dice el Señor, escribe, Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, y dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjese que Dios sabe dónde estamos, hermano, parados. Él aquí le dice a ella: yo conozco tus obras, dice, y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
Hermano, esta iglesia estaba fundada en esta ciudad llamada Pérgamo. Y esta ciudad, hermano, era una ciudad que era la capital de Asia en ese tiempo. Era una ciudad que tenía muchas cosas que a cualquiera podía sorprender. A cualquiera podía dejar maravillado al verlo. Ahí estaba ese templo de ¿cómo se llama? Ese templo de un tal dios, uno de los dioses de Roma, que no recuerdo su nombre, pero ese dios, hermano, hacía que mucha gente lo buscara por sus enfermedades. Era un dios que tenía una serpiente enrollada. Imagínese uno de cristiano, ¿qué diría usted al ver un templo de esa naturaleza? Y la idea era llegar y que las serpientes los mordieran, porque decían ellos que de esa manera ese dios Eucalipio, creo que se llama el nombre así, ese dios dice que lo sanaba de esa manera. Fíjese la ignorancia de las personas. Porque eso es ser ignorante, hermano. Saber que usted se va a meter a un lugar donde hay serpientes para que lo piquen, ¿verdad? Y que de esa manera quedaban sanados. Pero aparte de eso, hermano, también había el templo de Zeus, ¿verdad? Estaba el templo de Júpiter. Estaba el templo de Afrodita. Estaba aquel Cécibel, que le llaman también, es otro dios que existía. Pero todos estos dioses, hermanos, eran los que tenían a todos estos personas de Pérgamo asombrados, maravillados. Ellos creían que esos dioses eran todo lo que existía. Pero cuando la iglesia de Pérgamo, hermano, que está allí predicando la palabra, ellos demuestran y hacen ver que ellos están siempre reteniendo la doctrina del Señor. Ellos no sucumbían ante esas enseñanzas, porque todas estas personas sucumbían ante esas cosas, hermano. Pero no los cristianos verdaderos que estaban en esta iglesia. Y por eso le dice el Señor, estás donde donde está el trono de Satanás. Porque ese lugar estaba lleno de idolatría, hermano. Había, como les digo, todo ese montón de templos donde la gente iba a adorar a esos dioses. Por eso le digo, era el trono de Satanás, pero le dice él, retienes mi nombre y no has negado mi fe. La iglesia nunca dejó sucumbirse, ella no sucumbió ante estas enseñanzas, hermano. Ellos siempre se mantenían íntegros, los verdaderos cristianos, pues. Estoy hablando de los que sí, en verdad, han crucificado su vida en la cruz del Cristo. Ese es el cristiano que en realidad está viviendo esta palabra en su corazón y en su vida. Entonces, por eso el Señor les da ese elogio. Yo conozco tus obras, pero tú te mantienes firme. Eso, hermano, indica que nosotros debemos de estar siempre alertas, debemos de tener nosotros ese conocimiento. Fíjese que el Espíritu de nosotros nos ha dado el Señor, a la iglesia, el Señor la ha provisto de los dones del Espíritu. Y hoy en día la iglesia, pues, eso brilla por su ausencia, ¿verdad? Más estas iglesias grandes, estas iglesias mega iglesias que le llaman. Ahí ya no se escucha las lenguas, por ejemplo, el hablar lenguas. Ahí no se escuchan la interpretación de lenguas. Ahí ya no hay dones de milagros, de sanidad. Porque la iglesia como que se dejó de practicar eso, porque vinieron muchos encubiertos que empezaron a desviarlos de la fe. Pero estos hermanos que estaban aquí, los hermanos puros que estaban en Pérgamo, ellos tenían el don de discernimiento de espíritu. Y ese don, hermano, es el que a usted no le permite caer en una falsa doctrina. Ese don es el que lo mantiene a usted firme en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Porque su palabra dice que el evangelio está fundado sobre esa roca que es el evangelio, que es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y siendo, dice, la principal piedra de este ángulo, Jesucristo. Entonces, estos hermanos retenían todo eso, mantenían su fe, a pesar de que estaban en un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de idolatría, lleno de hechicerías. Pero ellos allí se mantenían fieles. Por eso les dice aquí, y ni aun en los días, dice, en que Antipas, mi siervo fiel, como le llama el Señor, fue muerto entre vosotros. Fíjese que Antipas, hermano, él no quiso ceder. Porque en este tiempo, hermano, apareció un hombre que se llamaba Constantino, un emperador romano. Este hombre, hermano, fue uno de los que quitó la persecución que existía hasta ese tiempo.
de parte de los otros emperadores romanos. Quitó la persecución que había tenido la iglesia por casi más de 200 y algo de años. Y él dice que lo hizo basado en una visión que vio, dice, y que en esa visión vio una cruz, y que oyó la voz que le dijo, con este símbolo vas a vencer. Porque él estaba peleando con el otro general del mismo Roma, pero de la parte norte. Y cuando vio esa visión, él pone eso. Y sí, él derrotó a ese otro general. Pero cuando él ve esto, él entonces, según la historia, dice que él se convirtió al cristianismo. Y fue así como él dio el edicto de Milán, que este edicto lo que hizo fue dar libertad de religión a todas las religiones de ese tiempo. Una libertad religiosa. Y lógicamente ahí pues los cristianos que habían sido perseguidos por tantos años, ellos descansaron de eso. Pero aquí, hermanos, es donde comenzó lo que para Dios es abominable, porque la verdad Dios no está con las religiones que adoran ídolos. Dios no está con las religiones que practican actos de sexualidad. Dios no está con esas personas que practican solo cosas de mentira, que hacen tropezar a su pueblo. Aquí, hermanos, es cuando Constantino, después de que él dio ese edicto de Milán, luego después él escucha de que estaban en problemas algunas religiones conforme a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y él manda y convoca un concilio que se llama de Nicea. Y en ese concilio, allá por el año 305, es donde se instituye la Iglesia Católica Romana. Este es el inicio, ahí fue el inicio de esta iglesia que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. Y es romana porque fue instituida por este romano, este Constantino. Él fue el fundador de esta iglesia. Y el problema que se presentó es que cuando él escucha las declaraciones de ellos, las doctrinas, podríamos decir, que ellos habían establecido para establecer la iglesia, astutamente él también pone parte de toda el glosario de dioses que ellos tenían también. Porque Roma, hermano, ya venía arrastrando todo ese paganismo desde siglos. Allí es donde él aprovecha y hace que estos líderes, hermano, los falsos líderes de la iglesia de Pérgamo, acepten estos sacerdotes, fíjese, sacerdotes mundanos, sacerdotes que le daban culto a Júpiter, sacerdotes que le daban culto a esos dioses extraños. Él los introduce a la iglesia cristiana como ley. Y allí es donde se ve la separación, hermano, entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, evangélica. A nosotros, los cristianos que en ese tiempo no quisieron acordar, fue lo que hicieron ellos es empezarlos también a perseguir y los llamaron herejes. Todos los que no aceptaron estas condiciones que este hombre puso para establecer una iglesia oficial de Roma, pues la verdadera iglesia de Cristo, ellos no quisieron aceptar eso. Y por esa razón a nosotros se nos llaman desde ese tiempo, hermanos, se nos dice que somos los ¿cómo se llama? Los separados, que somos los herejes, porque nosotros, la iglesia del Señor de ese tiempo no aceptó estas indulgencias de parte de Constantino, ¿verdad? De querer hacer de que a través de que no había persecución, él quería instituir su propia religión. Y ahí fue donde se dio inicio a la iglesia esta católica romana, que también, hermano, aquí en el mismo libro de Apocalipsis se le llama que es la gran ramera, la Babilonia. ¿Por qué? Porque todos los dioses que Roma ya había instituido, ese Zeus, Júpiter, Afrodita y los demás, esos dioses, hermano, lo que habían hecho es, habían venido nada más cambiando su nombre, porque esta Babilonia comenzó hace muchos años, allá por el Génesis. En el capítulo 6 de Génesis, ahí inició un hombre llamado Nimrod. ¿Se recuerda de la Torre de Babel? Allí comenzó Babilonia. Cuando Dios dice confundió los idiomas y fueron esparcidos. Ellos se esparcieron por toda la tierra, pero se llevaron todas sus costumbres de paganismo. Ahí donde ellos comenzaron a adorar a la diosa del cielo, por ejemplo. La que después ya en el catolicismo se le conoce como María. Porque ellos lo que hicieron fue cambiando nombre. A Júpiter, por ejemplo, le cambiaron el nombre. Y a él le pusieron otros nombres que a manera que se pareciera como que se viera que era cristiano aquello. Pero a Dios, hermano, eso no le agradó. Y por esa razón este siervo, como él le llama aquí, mi siervo Antipas, fue muerto. Él fue
dicen que fue como tirado en brasas. Ajá. Él murió quemado. Porque él fue de los líderes que resistió eso, que no quiso meterse con ellos. Y por eso el Señor, cuando ya mira todo eso, hermano, que la iglesia católica ya se había metido ahí con la iglesia cristiana, con los, como le digo, estos que hicieron estos pactos, hermano, esta era la cizaña que ya estaba, la que ya venía aquí en Esmirna, que comenzaban a hacer. Esa cizaña es la que aceptó todos estos componentes de esta iglesia católica, y fue así como surgió la supuesta iglesia católica cristiana romana. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo es la que hasta este día prevalece sin ese paganismo. Por eso nosotros no adoramos ídolos. Por eso nosotros no andamos en fiestas paganas. Porque Dios lo que nos pide aquí, mire, le dice que su siervo fue muerto, Antípapa, donde moraba Satanás, que es en esa ciudad llena de sodomía. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí les hace ver el Señor ya el error que ellos habían hecho. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que hoy en día usted puede observar en la iglesia católica. Ellos, hermanos, tienen fiesta para todos sus santos, todos sus muñecos, pues. Ellos tienen fiesta para el San Jerónimo, para Santa Rita, la fiesta patronal de Señora Santana, por ejemplo, allá en El Salvador, que es el divino Salvador del mundo. O sea, todas esas fiestas son fiestas paganas. Entonces, por eso el Señor le dice, tienes ahí, esos que hicieron esos pactos, hermano, esos eran los que el Señor le señala aquí a la iglesia de Pérgamo. Eran hombres que habían aceptado la doctrina de un profeta llamado Balaam. Y este profeta, hermano, fue un profeta malo, hermano, un profeta a sueldo. Era un profeta de Dios, pero que este hombre, hermano, hizo que los hijos de Dios pecaran. Ellos les puso tropiezo, dice, a los hijos de Israel, llevándolos, dice, por caminos equivocados, a adorar ídolos, a fornicar. Estos hombres, hermano, este hombre profeta, este Balaam, lo que hizo fue llevar porque mire, este hombre fue llamado por este rey Balaam para que le fuera a maldecir a Israel, porque le tuvo miedo. Este rey era de los moabitas, Moab. Y Balac era el rey de los moabitas. Este Balac fue y mandó a llamar a Balaam. Y este Balaam, siendo profeta de Dios, Dios le dijo que no fuera. No vayas a ir porque el pueblo que está allí, le dice, es un pueblo que está bendecido de parte mía. O sea, Dios a Israel pues lo traía bendecido, lo estaba sacando de Egipto. Pero este profeta, por la ambición al premio que le mandaban a ofrecer, porque le mandaba a ofrecer este Balac cosas para él, si le hacía eso, de maldecir al pueblo del Señor, él, mire, se fue con ellos. A pesar de la palabra del Señor que le dijo, no vayas. Él se vaya y cuando llega, hermano, a pesar de que él ahí estuvo, mire, haciendo 3 intentos para maldecir. Y cada vez que él iba a querer maldecir al pueblo del Señor, le salían bendiciones. 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 Y solo lo bendecía. Entonces este rey se enojó tanto y le dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar nada. Porque veo que tú en vez de venir a maldecir a estos enemigos míos, los estás bendiciendo. Y yo no quiero eso. Porque este pueblo se va a hacer fuerte y me va a destruir a mí. Entonces este Balaam, al ver que también él no podía, porque le dijo, el dicho que Jehová ponga en mi boca, ese voy a decir. Y los dichos eran esos. Tomaba su parábola y decía bendecir a Israel. Oh Israel, qué bellas son tus carpas, tus tiendas son hermosas, te ves como... Decía cosas bonitas ahí el profeta, en vez de maldecirlo. Gloria al Señor, porque ese es el Dios que tenemos, hermano. Porque la iglesia del Señor, hermano, es una iglesia bendecida. Nosotros los cristianos estamos bajo bendición. Dice su palabra que él quiso destruir a Israel, pero la misma palabra de Dios nos enseña que también su iglesia, hermano, Satanás la quería destruir a través de estos acuerdos que hicieron ahí en ese concilio de Nicea. Pero su palabra dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La verdadera iglesia del Señor, pues estoy hablando de los que no nos vendemos. Ahora los que ya están vendidos, pues eso ahí andan ahorita, hermano. Hoy en día usted está viendo eso en las iglesias supuestas cristianas. Que a ellos no les interesa cómo está llegando la gente, que a ellos no les interesa la vida de las personas. Ellos nada más están como Balaam, solo iban tras el lucro, tras el dinero, tras el poder, tras la autoridad. Eso es lo que buscaron los de Pérgamo. Por eso se unieron con esta iglesia católica. Porque la iglesia católica, hermano, ahora pues es la iglesia oficial de todos los gobiernos. Esa es la iglesia oficial. Si usted ve, los gobiernos
besan al hombre al Papa. Porque según ellos es el vicario de Cristo, es el que está intercediendo. Y la Biblia dice claramente que aquí solamente hay uno. Y ese es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Y solo Jesucristo es el intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro. Aquí no existe ningún Papa. Pero aquí ellos así lo hacían, hermano. Ellos lo besan, ellos lo alaban a este hombre. Pero la iglesia cristiana, esa no se vende, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos santos y que somos llamados a ser santos delante de su presencia. Entonces este hombre, como vio que no lo podía destruir, él llama a este Balac y le dice, ¿sabes qué? Voy a decirte algo. Y ahí le da lo que aquí le está señalando a Pérgamo, a los hermanos que estaban ahí. Él le dice, ¿sabes qué? A este pueblo Dios nunca lo va a destruir, porque este pueblo es bendecido. Pero yo te voy a decir cómo es que la ira del Señor se enciende. Y ya le dijo, envía las mejores moabitas y mételas en medio del pueblo. Cuando el pueblo estaba ahí acampando, porque llegaban y se acampaban un tiempo. Ahí mete a las mejores moabitas y ellos se van a fijar. Y ahí Dios no converge con el pecado. Dios es luz. Entonces cuando ya las moabitas entraron, hermano, claro, los hombres comenzaron a fijarse. Y dice que comenzaron a tener relaciones con ellas. Comenzaron a tener relaciones. Comenzaron a adorar sus dioses, sus ídolos. Por eso les dice aquí que les enseñaba a adorar dioses ajenos, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Porque estos pueblos eso hacían. Todo lo que comían, ellos primero lo sacrificaban al dios Baal. Y entonces, claro, cuando ya vio Dios eso, hermano, que su pueblo se estaba mezclando con el paganismo, hace una matazón, hermano, tremenda. Dios derribó a todos esos príncipes y todos aquellos que habían tenido a esas mujeres por esposas. Y a toditos los mandó a matar. Dice aquí la escritura que mató cerca de 25,000 personas. Por ese pecado, hermano. Por esa razón, la iglesia del Señor no puede participar de fiestas mundanas, no puede andar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, no puede andar en fornicación, porque ellos lo que hicieron fue fornicar con estas personas. Ellos no se casaron, ellos solo las tomaron. Y a ese principio se le llama fornicación, hermano. Cuando usted está haciendo cosas indebidas, cosas sin respeto de Dios. Esa es la fornicación. Usted no se cuida de eso, entonces a usted le va a llegar, tarde o que temprano le va a llegar el juicio del Señor. Porque así dice aquí, mira, aquí le llegó el juicio de Dios. La ira de Dios se encendió. Ahí fue donde sí Dios los empezó a destruir, al mismo pueblo santo de Él. Por esa razón nos pide el Señor a nosotros como cristianos que también nos alejemos de esas cosas, que no vivamos como los mundanos, que porque nosotros nos dicen que no, hoy las cosas tienen que ser diferentes, hoy tenemos que amar a los... No, hermano, Dios no ama a los pecadores. Dios no los ama. Él ya mandó a su Hijo para que aquel que es pecador lo busque y se arrepienta. Ese es el amor que Él mostró. Dios no es que nos ama al pecado, no, Dios no ama eso. La Biblia lo dice claramente. Dios no tiene relación con el pecado. Él es santo, Él es luz. Nunca, nunca la sombra, hermano, se va a acercar a una luz. Nunca. Por esa razón Dios nos pide que nos apartemos. Y esta iglesia católica lo que ha hecho es pervertir a todo el mundo, hermano, a todo el mundo. Y aparte, encubiertamente, hermano, ha metido sus doctrinas en la iglesia evangélica, pero la iglesia que se ha vendido, como le digo. Por eso es que hay falsos maestros, por eso es que hay falsos profetas, porque ellos ya se vendieron a esas enseñanzas del catolicismo romano que encubiertamente han entrado. Hoy usted escucha a líderes católicos predicando la palabra de Dios como cristianos. Pero ellos no le muestran a Jesucristo como su Salvador. Ellos siempre le muestran a María. Ellos siempre le van a decir que todo es a través de María, la madre de Jesús. Y en la Biblia, hermano, María no tiene ninguna autoridad de eso. La palabra de Dios no dice que María es la intercesora de nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. Pero aquí ellos ya habían cedido a eso. Pero él, por eso les llama la atención. Y les dice también, retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, Dios aborrece esas cosas, hermano. Todo lo que es mundano, todo lo que es pecado, todo lo que es perversidad sexual. Porque los nicolaitas lo que tenían era la perversión sexual. Fíjense que aquí señala dos pecados. Esa era la idolatría. El andar usted participando de esas fiestas paganas. Y aquí los nicolaitas
Ellos lo que hacían es pervertirse sexualmente. Por eso un cristiano tiene que tener mucho cuidado en sus relaciones sexuales con su esposa. Porque, hermano, a muchos se les ha enseñado que sí, todo es permitido dentro del matrimonio. No, momento. La Biblia dice que nosotros tenemos que tomar a nuestras esposas en santidad, en honor. Y muchas veces nosotros cometemos a veces errores de esa naturaleza. Y por eso el Señor nos llama la atención. Dice, oiga, momento, esa doctrina no me gusta. Los nicolaítas lo que creían era que podían hacer todo con la carne, porque el espíritu no lo dañaba ni el alma. ¿Cómo va a creer eso usted, hermano? ¿Cómo va a pensar que usted va a practicar una sodomía y que eso no le va a afectar su alma? Si es la alma la que le agarra todas esas cosas, hermano, todo lo que usted hace queda grabado en su alma, en su corazón. Por esa razón es cuando usted se pone a ver pornografía. Eso, hermano, eso dura años en su vida. Eso no lo puede quitar así de la noche a la mañana. Por eso Dios todo eso lo prohíbe en su palabra. No podemos estar bajo las doctrinas de estos hombres, porque estos hombres eran abominables ante los ojos de Dios, eran aborrecibles ante los ojos del Señor. Tenemos que tener firmeza, hermano, y darle la gloria al Señor, vivir de acuerdo a sus mandamientos, a su palabra, porque eso es lo que el Señor nos enseña, hermano. El apóstol Pedro se los dice a estos, que estos son nubes llevadas de todo viento de doctrina, dice. Son hombres que por lucro, por ganar dinero, engañan a las personas. Por lucro, hermano. Cuando usted escuche esto de una iglesia permitiéndole hacer cosas que la Biblia no le dice que las haga, tenga cuidado, salga de allí, hermano. Huya, porque usted escape por su vida. Así como hizo allá Lot, ¿se recuerda? Cuando lo llevaron a sacar a los ángeles de ese lugar de Sodoma y Gomorra. Esos ángeles llegaron y sacaron a esa familia. Lamentablemente, la mujer de Lot salió de allí, pero Sodoma no había salido de ella. Y por eso ella desobedeció la voz del ángel cuando el ángel le dijo, váyanse y no vayan a voltear a ver para atrás. Pero ella fue la única que volteó a ver para atrás. Entonces tengamos cuidado nosotros en el andar cristiano, hermano. Este camino es santo, hermano. Por eso dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es la palabra de Dios. Hermano, Dios tiene el momento y el día cuando Él va a dar fin a todas esas cosas. Lamentablemente, hermano, eso siempre va a estar dentro de las iglesias. Yo no le voy a decir tampoco que vaya a una iglesia pura, una iglesia bien santificada. No es eso, no es así, porque ahí vimos a Esmirna, que esa iglesia era fiel, perfecta, era el pan sin levadura, como dice la palabra de Dios. Esa iglesia no absorbía nada malo, sin embargo, ahí ya comenzaban a nacer la cizaña. Entonces, el Señor se lo dijo a sus labradores también, cuando le llegaron a preguntar, ¿vamos a quitar la cizaña? ¿Arrancamos la cizaña? Él les dijo, no. Déjenla que crezca junto con el trigo. Pero al final de los tiempos, le digo, la vamos a recoger en manojos y la vamos a echar al fuego eterno, al fuego que no se apaga. Entonces, dentro de la iglesia va a haber siempre esa gente. Pero nosotros seamos, mire, entendidos, tengamos sabiduría y no hagamos las cosas que muchas veces aparentan ser de Dios. Como aquí, mire, el profeta Balaam era un profeta de Dios. Pero mire lo que hizo hacer, que los hijos de Israel pecaran contra el Señor. ¿Y cuántos hoy en día están enseñando a que las iglesias hagan eso? A los hombres el Señor nos pide, levanten manos santas, dice. Él dice que cuando oremos levantemos manos santas, pero ¿qué hacemos a veces nosotros con nuestras manos? Lo que queremos es pegarle al prójimo. Lo que hacemos es a veces robarle a nuestro vecino o en el trabajo, donde sea. O sea, vemos cosas que no son, esas manos ya no se levantan santas. O a veces queremos golpear a nuestra esposa. Esas manos ya no son santas. Dice que amemos a nuestras esposas y que las tratemos como vaso más frágil. Eso es lo que la Biblia nos dice. Aquí no nos dice que las tratemos como que son nuestras sirvientas o que las tratemos como que si no valen nada, sino que Dios dice que les demos valor a ellas y que las tratemos como vaso frágil que son. Porque eso es lo que es la mujer, hermano. Pero no, hoy en día, ¿qué es lo que se ve? Por las mismas enseñanzas a veces, ahí están. Es más, dice el Señor, que no se separe el hombre de la mujer. Pero hoy, ¿qué se ve? Porque como les han dicho, no, es válido, hermano. Sí, usted puede separarse y puede casarse con otro. No. Porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Dios no está de acuerdo con eso, hermano. ¿Verdad? Dios está siempre queriendo que eso esté, mire, en unidad. Por esa razón es que a veces cuando uno, tal vez un pastor le dice a usted, sí, hágalo, lo está haciendo con su corazón. Así, con su corazón. No lo está haciendo de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios lo prohíbe. La mujer dice, no deje al esposo. Y el hombre tampoco la deje. Nada más hay una razón por la cual sí el Señor da eso. Es cuando se ha habido pecado, adulterio. Por causa de fornicación y adulterio, dice,
Ahí sí hay un derecho, pero fíjese lo que dice. Quédese, sepárese, pero quédese sin casarse. Por eso mejor, pues, a veces las mujeres quizás aguantan a los hombres, ¿verdad? Pero está bien, porque usted está obedeciendo al Señor, ¿verdad? Usted está haciendo lo correcto. Allá aquel, al pícaro, si Dios quiere somatarlo, pues ahí lo va a somatar. Pero nosotros tenemos que purificar nuestras vidas, pues. No vivir con estas enseñanzas torcidas que aquí enseñaban. Y no practicar todo lo que al Señor le desagrada. Por eso dice que nos arrepintamos, hermano. Si usted se arrepiente, entonces todo lo del Señor, mire, va a estar sobre usted. Todas las bendiciones, toda la gracia, toda la misericordia va a estar sobre usted. Por eso, sigamos aquí adelante lo que dice su palabra. Dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted si tiene oídos espirituales, oiga lo que le estamos diciendo. Deje de andar de pecador, deje de andar de pícaro viendo mujeres. Por ejemplo, aquí dice la Biblia que hoy en día hay muchos que tienen sus ojos llenos de adulterio. Porque acuérdense que hoy está el adulterio espiritual, hermano. Hoy a veces no es necesariamente que usted se vaya y se meta con una mujer, no. El Señor lo dijo. ¿Oíste que fue dicho, no adulterarás? Mas yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que, hermano, hoy en día se miran en las iglesias, por eso que cuidado las hermanitas. Porque cuando llegan ahí a las iglesias con sus vestidos bien ajustados, algunas en pantalones, hermano, están provocando a los pobres hermanitos ahí que a veces no andan ni orados, ¿verdad? A que se les salgan los ojos detrás de ellas. Eso también es pecado, hermano. Se ve como normal, ¿verdad? Que usted mire a la mujer. Mire, uno puede verlas, pero no codiciarlas, ¿verdad? Es bien diferente. El que usted mire a una mujer por verla, su belleza, pero no, yo quisiera la mujer de ese. Oh, qué bonito si yo tuviera esa mujer. Porque ahí ya usted está pecando ante los ojos del Señor. Y dice que, aquí va la recompensa, fíjese. Dice, por tanto, arrepiéntete, dice. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor va a pelear con su palabra. Y por eso es necesario que los cristianos, los que predicamos su palabra, hermano, es necesario que usemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Porque de esa manera es como peleamos. Pedro también se lo dice que, el apóstol Julio, lo dice que hay que pelear ardientemente por la fe. Porque, hermano, si nosotros nos quedamos callados, todo va a ser un mar de paganismo, un mar de pecados en las iglesias. Pero si hay hombres que todavía hablan la verdad, eso va a hacer que un día las personas que tengan oídos espirituales escuchen y puedan ser salvas para que el Señor pues no les caiga con su ira, porque eso es lo que hizo con Israel cuando Israel pecó. Y dice que el que venciere, al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. El maná, hermano, fue una comida que Dios les dio a los israelitas cuando Él los traía de Egipto. Una comida de Dios. Se dice que esa comida tenía un sabor, dicen, como a dulce, como hojuelas de maíz con dulce, algo así. Ese maná, dice, escondido, es la presencia del Señor en nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo, es el pan de vida. Ese es el maná que aquí nos está ofreciendo. Jesucristo nos ha venido a llenar nuestros corazones, hermano. Él nos ha traído bendición, alegría, gozo, misericordia, paz. Él nos ha sustentado. Ese es el pan que aquí nos va a dar, el pan escondido. Y le daré, dice, una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita blanca, algunos dicen que es lo que los sacerdotes judíos usaban. Uno que se llamaba Tumín y Urín. Eran unas piedras que ellos andaban. Y esas piedras las usaban ellos para pedir la voluntad de Dios en cualquier situación, en cualquier problema. Cualquier situación. Algunos estudiosos dicen que eso que aquí le está diciendo, que es una piedrecita blanca, ellos creen que es de esa manera. Eso lo pueden encontrar usted en Levíticos 8:8 y en Deuteronomio 33:8. Ahí está la lectura donde hablan de esas dos partes que tenía el atuendo del sacerdote de ese tiempo y que se llamaban Tumín y Urín. Eran las que servían para saber la voluntad del Señor. Pero dicen algunos aquí que mejor se quedan con la expresión que para esos tiempos era válida y creo que también hoy en día, que esta piedrecita blanca dice que en aquellos tiempos se las daban a las personas que, por ejemplo, cuando aquí un atleta gana algo, aquí le dan ahora una medalla de oro, pero en aquellos tiempos les daban una piedra blanca. O sea, la idea aquí, hermano, es que Dios nos va a premiar y nos va a dar algo nuevo, un nombre, dice, que solo usted y yo vamos a conocer. Allá yo no me voy a llamar Juan. No sé qué nombre me va a dar el Señor. Allá usted no se va a llamar
¿qué no? José, no se va a llamar Manuel, va a tener otro nombre. Pero ese nombre va a significar el carácter que usted tuvo aquí, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué hombre? Si fue un hombre bien sólido, fue un hombre fiel. Gloria a Dios por esos hombres, ¿verdad? Que desde un principio que creyeron en el Señor se han mantenido fieles a Él. Esos hombres son los que el Señor les va a dar esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, para que lo tengan allí, mire, para la gloria y honra de su nombre. Bendito sea el Señor, hermano, por esas bendiciones que Él nos tiene preparadas. Nos tiene maná, dice, y nos tiene ese nombre nuevo con esa piedrecita blanca que solo usted y yo vamos a saber de qué se trata. Entonces, hermano, aprendamos de esto lo que el Señor nos pide. No andemos haciendo cosas desordenadas dentro de la iglesia del Señor. No practiquemos el pecado de sodomía, no practiquemos el pecado de andar comiendo cosas dedicadas a los ídolos, ¿verdad? Porque cuando este apóstol Pablo llegó al concilio de Jerusalén, ahí él explicó que él había sido llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Fíjese que la única condición que puso el apóstol Pedro y el Espíritu Santo, así dice ahí su palabra, nada más fueron, dice, que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos y de sangre de ahogado y de fornicación. 3 cosas que el cristiano, la iglesia de hoy en día, no debe de practicar. Tenga cuidado usted cuando vaya a esas fiestas, a esos lugares, y si usted sin querer, pues esté practicando eso, hermano. Y cuidado con andar adorando muñecos, ¿verdad? Porque los ídolos no tienen poder. Aquí nosotros no adoramos a ningún ídolo, nosotros adoramos al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre en esta mañana. Damos gracias a Él porque nos ha traído su palabra y esperamos en el Señor que su palabra llegue y haga del fruto para el cual el Señor la envía a cada uno de nosotros. Porque todos, hermanos, necesitamos de eso. Yo lo necesito. Yo soy el primero, hermano, en tomar todo lo que aquí hablo. Yo. No crea usted que yo lo hablo solo para que usted lo haga. No, primeramente es para mí y después va a ser para todos aquellos que lo escuchen y lo quieran obedecer, hermano. Vivamos en santidad y tratemos de agradar al Rey que vive para siempre, al que dio su vida por nosotros. Y usted, mi amigo, venga, si usted quiere también recibir esta piedrecita blanca, este maná del cielo, el Señor está a las puertas. Y Él le dice, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Esa es la promesa del Señor para su vida. Si usted tiene esa disposición, pues puede hacerlo en este momento. Ahí donde está usted, puede pedirle al Señor perdón y arrodillarse y decir y confesar sus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y así Él puede escribir su nombre en el libro de la vida, que es el libro que va a estar ese día en el gran trono, en el gran juicio que va a haber. Y ahí, hermano, lo van a llamar a usted, amigo, por su nombre. Quiera Dios que usted lo haya hecho en esta oportunidad. Y por el tiempo, hermano, que nosotros tenemos aquí, pues yo no le puedo hacer la invitación totalmente, pero usted puede hacerlo ahí donde se encuentra, arrodillarse y decirle al Señor que le perdone de sus pecados. Y después busque un lugar donde congregarse para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Bendito sea su nombre. Démosle gracias a Él y quedar así despedidos. Padre, te doy gracias en esta hora porque me diste la bendición y la oportunidad de poder presentar tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú nos has hablado a todos, Señor. Ayúdanos para que no caer, Señor, en esos pecados de idolatría, Señor, en esos pecados de fornicación, Padre, en esos pecados de sexualidad, Señor. Queremos estar limpios y puros ante tu presencia, Señor. Si en el pasado se cometieron, Señor, nosotros ahora nos arrepentimos de eso, Padre Santo, y queremos pedirte a ti que tú nos limpies cada día, Señor, para estar limpios delante de ti el día que tú vengas, Padre, y no salir avergonzados, como dice el apóstol Pablo. Queremos estar preparados para ese día y que tú, Señor, podamos gozarnos contigo allá en las bodas del Cordero que tú nos has preparado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendiciones, mis amados hermanos. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida y lo espero para la próxima semana con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido. Hasta pronto.